Hoy día, hoy día vamos a hablar de ley de oferta y demanda, order block, ¿sí? Vamos a hablar de order block, de bloque de órdenes. Y si tenemos ahí tiempo, si no ya va a quedar para mañana, vamos a hablar del último tema que daría hoy. Va a ser el de liquidez institucional, que bueno, eso nos va a ayudar a entender un poco dónde está el dinero, ¿sí? Dónde se encuentra el dinero, dónde se generan esas zonas de trampa, esas zonas de stop hand, y bueno, cómo poder identificarlo en el gráfico y cómo no caer, ¿sí? Y cómo no operar esas zonas, ¿sí? Así que bien, sin más, vamos a arrancar entonces con oferta y demanda. Oferta y demanda eh, es eh, es una metodología o por ahí unos conceptos que realmente están buenísimos. Yo me enfoco mucho en mi operativa, en todo lo que es oferta y demanda, que bueno, ahí adentro de oferta y demanda está el tema de los order block. Y bueno, ¿qué es lo que la oferta, la oferta y la demanda? Son fuerzas que nos van a determinar, que determinan el precio de un activo, ¿sí? Si uno entiende la dinámica de la oferta y la demanda, realmente podemos llegar a sacarle muy buenos beneficios al mercado, ¿sí? Eh, la, siempre eh, en alguna divisa, en algún par, en algún índice o en una criptomoneda, eh, siempre la oferta y la demanda es la que va a ir determinando la estructura del mercado, ¿sí? Si nosotros tenemos una tendencia alcista, quiere decir que el dominio, ¿sí? de esa tendencia que estamos viendo es de compradores, ¿sí? De la demanda. Por eso es que siempre que el precio va haciendo esos impulsos y retrocesos, siempre va generando, al haber tanta demanda, va a ir generando esa sucesión de altos, ¿sí? Lo mismo por ahí para una tendencia bajista, va a haber predominio en el mercado, ¿sí? De vendedores, ¿sí? De esa oferta. Entonces, em, entender un poco la estructura del mercado nos va a dar una idea de quién tiene el dominio en ese mercado, ¿sí? Ya sea de la oferta o la demanda, ¿sí? Cuando hablamos de oferta y demanda, hablamos de las instituciones financieras que compran o venden en grandes cantidades, ¿sí? Ayer hablamos que ellos no operan con lotaje, sino que eh, lo van a hacer con contratos, ¿sí? Entonces compran millones y millones de dólares, ¿sí? Ponen posiciones de miles de millones de dólares, ¿sí? Bueno, la dinámica de la oferta y de la demanda de estas grandes instituciones van a influir en el mercado, ¿sí? Van a influir y gracias a esa oferta y demanda es que se van formando las tendencias, ¿sí? El único problema que presentan es que no pueden comprar de una sola vez la cantidad de contratos o activos. Lo van a ir haciendo de a poco, ¿sí? Si ellos compran de una vez o invierten de una vez, eh, lo que va a generar es que el precio salga disparado con mucha fuerza, ¿sí? Y entonces, al salir disparado con mucha fuerza, el precio lo van a llevar a zonas muy caras o muy baratas y no tiene mucho sentido porque ellos no pueden seguir incorporándose, ¿sí? Por eso es que el mercado siempre va a ir moviendo por impulsos y retrocesos, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy acá, estoy en una tendencia alcista donde hay un dominio de compradores de demanda, ¿sí? Cada vez que el precio haga un retroceso, ¿sí? El precio eh, va a llegar a zonas baratas, ¿sí? En donde los institucionales van a volver a posicionarse en el mercado
y van a impulsar de vuelta el precio, ¿sí? Lo van a llevar a precios de descuento, a zonas baratas, vuelven a posicionarse y salen, ¿sí? Ellos son los dueños del mercado, digamos, ¿sí? Estas personas que ponen o compran en millones y millones, ¿sí? Entonces, obviamente van formando el precio y lo van llevando a esas zonas baratas, en este caso, para ir comprando. Lo mismo va a suceder acá, ¿sí? Van a llevar el precio a zonas caras para vender, ¿sí? Vender caro y así, ¿sí? Entonces, así es como se van formando, ¿sí? Las tendencias. En el caso de que por ahí el mercado quede consolidado, ¿sí? Digamos que el precio ahí podríamos decir que eh, hay, digamos, como una disputa en la zona o un equilibrio entre fuerzas, entre oferta y demanda, ¿sí? Por eso el precio sube, baja, no vemos algo definido. Hay un equilibrio en el mercado, ¿sí? Pero en algún momento esa fuerza o ese equilibrio termina rompiéndose, ¿sí? Termina rompiéndose y allí es cuando nosotros eh, por ahí cuando el precio entra así en periodos de acumulación, ¿sí? Digamos que por ahí hace una pausa o un equilibrio, hace como, eh, por ahí lo hacen como para que se vaya incorporando más gente, ¿sí? Y bueno, en algún momento por ahí la oferta puede exceder a la demanda, ¿sí? Y el precio cae o la demanda excede a la oferta, ¿sí? Y el precio vuelve a salir al alza. ¿Sí? Por eso es que vemos eso. Siempre es un equilibrio, ¿sí? Entre la oferta y la demanda, ¿sí? Em, y realmente esta oferta y demanda, eh, realmente ya después vamos a ver las características que tienen que tener estas zonas de oferta y demanda, cómo las podemos identificar, ¿sí? Y realmente, si por ahí si no manejaban estos conceptos de oferta y demanda, realmente van a ver una manera una manera de mirar las gráficas, una manera de poder marcar zonas de alta probabilidad para poder hacer trading, ¿sí? Poder hacer trading de una manera eh, bien precisa, ¿sí? Eh, en la estrategia que yo utilizo, eh, utilizo oferta y demanda y realmente es excelente, ¿sí? Excelente. Uno cuando ya empieza a entender esta dinámica y entender las zonas, eh, no todas las zonas que se generan son buenas, siempre van a haber zonas mejores que otras. La idea es que puedan ustedes identificar las mejores zonas, ¿sí? Que van a tener una serie de características, ¿sí? Que las van a distinguir con respecto a otras zonas, ¿sí? Entonces, para elegir una, una buena zona de oferta o de demanda, vamos a ver tratar de visualizar tres aspectos, ¿sí? Que debe tener esa zona. ¿Qué va a ser? Acá, tres aspectos que debe tener oferta y demanda, ¿sí? Tres aspectos que debe tener una buena zona de oferta y demanda. Acá. A ver. Vamos a tener entonces el aspecto 1 va a ser la fuerza del movimiento, ¿sí? Fuerza del movimiento. Esto hace referencia, ¿sí? A que cuando se crea la zona,
¿sí? Cuando se crea la zona, el precio salga con velas grandes, ¿sí? Velas momentum o envolventes, ¿sí? O envolventes. No sé si por ahí han notado cuando se genera, bueno, por ahí ustedes tal vez lo conozcan como una zona de soporte o como una zona de resistencias. No sé si por ahí han notado que el precio cuando está ahí en la zona, en la de soporte o la resistencia, de repente sale rápido, ¿sí? Sale con velas grandes. Eh, Eso es fuerza, ¿sí? Fuerza de movimiento. Y es una característica que debemos buscar, ¿sí? Al momento de elegir una buena zona de oferta y demanda, ¿sí? Que el precio salga rápido de zona, ¿sí? Que salga con velas envolventes o velas momentum, a nosotros nos quieren indicar eh, a través de la acción de precio, ¿sí? Porque nosotros al observar las velas vamos viendo la acción de precio y bueno, al salir rápido de la zona, nosotros lo que interpretamos es que allí se inyectó capital, ¿sí? Allí ingresaron los institucionales, ¿sí? Por eso es que el precio sale despedido con bastante fuerza. Otro aspecto que vemos para evaluar una buena zona, ¿sí? Es el tiempo en la zona, ¿sí? Generalmente, generalmente una buena zona tiene de, tiene de 1 a 6 velas, ¿sí? A 6 velas en la zona, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Eh, Obviamente mientras menos velas, mucho mejor. Cuando el precio crea la zona, la idea es que esté lo menor, o sea, el menor tiempo posible en la zona y ya salga, ¿sí? Cuando por ahí vemos que el precio acumula bastante en la zona y ahí genera, ahí sale, eso no es bueno, ¿sí? Eso no va a ser bueno porque ya es una zona que está bastante, digamos, bastante comercializada, ¿sí? Nosotros con estos tres aspectos vamos, la idea es buscar zonas con desequilibrio, ¿sí? Zonas desequilibradas. Eh, y el otro aspecto va a ser lo de la zona fresca, ¿sí? Hace referencia, ¿sí? A que la zona nunca haya sido mitigada, ¿sí? Mitigada o visitada, ¿sí? Esto en cuanto a lo de la zona fresca, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuando el precio crea la zona, puede llegar a venir a retestear, hacer un retest y ya sale, ¿sí? Que ahí es donde nosotros operaríamos, pero por ahí puede pasar que vuelva de vuelta a la zona. Y eso ya no es bueno, ¿sí? Ya cuando el precio visita varias veces una misma zona, la zona ya se empiezan, digamos, se empieza a crear liquidez, ¿sí? Se empiezan a generar zonas de trampa. Eh, Algunos por ahí dicen que la zona cuando ya tiene tantos toques, una zona de resistencia o de soporte, por ahí dice que se debilita y en realidad no se debilita. Lo que sucede es que se empieza a generar liquidez, ¿sí? Entonces lo más probable es que la zona sea rota porque el precio, los institucionales necesitan ir tomando liquidez para poder mover, ¿sí? Que eso, bueno, ya lo vamos a ver después en liquidez institucional. Entonces, con respecto a esto, a estos tres aspectos que vamos a buscar para tener una buena zona, eh, dijimos, fuerza del movimiento, que salga con velas grandes, con velas momentum. Si nosotros vemos que sale eh, con velas pequeñas de la zona, quiere decir que no,
que entró oferta o demanda, pero por ahí no es la suficiente como para eh, hacer mover el precio fuerte, ¿sí? Entonces, cuando, a ver, cuando tenemos una zona que cumple estos tres aspectos, ¿sí? Tenemos una zona con un desequilibrio, ¿sí? Tenemos una zona con un desequilibrio. Entonces es muy probable que hayan quedado, ¿sí?, pedidos o órdenes sin ejecutarse, ¿sí? El precio al salir tan rápido de la zona, ¿sí? Al salir tan rápido, tan fuerte la zona, genera un desequilibrio. Generalmente quedan órdenes, ¿sí?, que no fueron tomadas porque el precio sale tan rápido, no pudo ser tomada. Entonces el precio en algún momento va a venir a retestear la zona y ahí las va a activar. Por eso es que van a dar el movimiento que nosotros estamos esperando, ¿sí? Y bueno, una manera de poder identificar, ¿sí? Una manera de poder identificar estas zonas, ¿sí?, de oferta y demanda es a través de los bloques de órdenes, ¿sí? El bloque de orden, order block, ¿sí? ¿Has sentido hablar del order block en algún momento o no? Los leo ahí en el chat. Sí. Bien. El tema de los order block, ¿sí? Vamos a ir poniendo aquí. Ahí. Ya después vamos a hacer unas esquemitas para ir graficando un poco y lo vamos a ver en la gráfica, ¿sí? Ya después lo vamos a ir viendo en la gráfica. Bloque de orden, ¿sí? Bloque de orden o order block, ¿sí? Por ahí lo van a encontrar así, OB, ¿sí? Lo pueden encontrar así. Bien. ¿Qué es lo que es un bloque de orden? Bueno, un bloque de orden, ¿sí?, se dice que es una zona, es una vela puntual, ¿sí?, que está ubicada siempre en los extremos de los movimientos. Es una vela institucional en donde se dice que los institucionales ponen sus órdenes ahí, ¿sí?, en esas velas. Entonces, cuando el precio va, cuando crea la zona y después en algún momento va de vuelta a la zona del order block, las activa, ¿sí? Las va a activar para dar el movimiento, ¿sí? Para dar un movimiento, tanto en venta como en compras, ¿sí? Entonces, es una vela institucional, ¿sí?, en donde se colocan las órdenes, ¿sí?, o los pedidos, vamos a poner ahí. Entonces, una vela institucional donde se colocan las órdenes o los pedidos, ¿sí?, por parte de las instituciones financieras, ¿sí? Siempre la vela OB, ¿sí?, la vela order block, se encuentra en los extremos de los movimientos grandes, ¿sí? Los movimientos grandes, ya sea de impulsos o de retrocesos, ¿sí? Siempre.
siempre en la zona de los extremos, ¿sí? Entonces, a ver. Voy a poner ahí. La vela order block, ¿sí? El order block, ¿sí? El order block también es una zona, ¿sí? También es una zona de oferta-demanda, ¿sí? También es una zona. Pero la diferencia, ¿sí? Diferencia es que es una zona más reducida, ¿sí? Por ahí cuando uno marca una zona de oferta o demanda, eh, digamos, de manera clásica, como se marcaba antes, una zona de oferta y demanda, por ahí son zonas grandes, ¿sí? Por ahí pueden llegar a tomar 2 velas, 3 velas, dependiendo de la zona, o una vela. Ya cuando ya hablamos en términos de esto de trading institucional y lo del order block, ya la zona de oferta y la demanda ya directamente la vamos a marcar en base a la vela, al order block, ¿sí? Entonces, ya vamos a trabajar, imagínense que trabajamos con una vela, ¿sí? Con la última vela antes del movimiento, de un movimiento grande. Entonces son zonas reducidas, ¿sí? Son zonas pequeñas. Em, Al trabajar con los order block, ¿sí? Ganamos precisión, ¿sí? Los CL van a ser cortos, ¿sí? Van a ser cortos. Y los ratios amplios, ¿sí? Los ratios van a ser amplios. Entonces, a ver. Vamos entonces a graficar un order block aquí. A ver. Ahí. Ahí. Y acá vamos a tener una vela bajista. Ahí está. ¿Sí? Y acá, bueno, va siguiendo el movimiento ahí. Ahí. ¿Sí? Entonces, la vela order block, ¿sí? Dijimos que iba a ser siempre la última, la vela de los extremos, ¿sí? La vela de los movimientos, la vela que está siempre en el extremo que precede un movimiento fuerte, ¿sí? Entonces, acá, la vela order block va a tener 3 partes, ¿sí? La anatomía de una vela order block va a tener 3 partes, ¿sí? Ahí vamos a ver que me salga bien. Ahí estaría, ¿sí? Entonces, la vela order block va a tener ahí, ahí y ahí, ¿sí? Va a tener 3 partes. Va a tener esta parte de acá arriba, ¿sí? Se va a llamar close, ¿sí? El close del order block. Luego acá vamos a tener el 50%, ¿sí? Que es la mitad de la vela. Y vamos a tener un precio de apertura, un open, ¿sí? Vamos a tener un open. Ahí, ¿sí? Entonces, los puntos de mayor sensibilidad que va a tener un order block siempre van a ser el open
y el 50%, ¿sí? Las órdenes, o cuando el precio, cuando venga en algún momento, por ejemplo, que esto baje y por ahí venga de vuelta ahí a retestear ahí esa zona, ¿sí? Generalmente los movimientos fuertes, ¿sí? O ese rechazo, ¿sí? Siempre va a estar o en el open o en el 50%, ¿sí? Allí vamos a ver que el precio cae, ¿sí? En ese caso, ¿sí? Ahí van a estar los puntos de mayor sensibilidad, en el open y en el 50%, ¿sí? Entonces nosotros siempre, digamos que vamos a ir enfocando o vamos nuestra operativa o tratando de ingresar al mercado siempre en el open o en el 50%, ¿sí? Lo mismo acá. Mira. Veamos ahí. ¿Sí? Por ejemplo, ahí tenemos una vela order block. ¿Sí? En donde vamos a tener ahí, ahí y ahí. ¿Sí? Ahí le vamos a hacer las mechitas. Ahí. Entonces acá vamos a tener en la parte de abajo el close, que va a ser el cierre de la vela, ¿sí? El 50% de la misma, el fair value, que también se le llama, o fair value, ¿sí? El fair value, y el open, ¿sí? El open. Ahí estaría. Entonces, los puntos de mayor sensibilidad o donde el precio podría llegar a venir y rechazar al alza fuerte, ¿sí? Van a ser acá, ¿sí? En esa zonita. Ahí va a venir y rechazar y sale, o puede llegar a venir ahí y sale, ¿sí? Entonces recuerden eso, los puntos de mayor sensibilidad siempre van a ser el open y el 50%, ¿sí? Esto en cuanto a la anatomía, ¿sí? A cómo está constituida una vela order block, ¿sí? Ahora vamos a ver qué tipos de order block tenemos y cómo o dónde van a estar ubicados, ¿sí? Entonces, venimos aquí. Vamos a tener entonces tipos de order block. Vamos a tener el primero, ¿sí? El bullish, ¿sí? Bullish order block, ¿sí? O order block de compras, ¿sí? Cómo lo podemos identificar? ¿O dónde lo vamos a ubicar en la gráfica? Es la última vela bajista, ¿sí? Antes del movimiento alcista, ¿sí? Ahí, ahí. La última, entonces, la última vela bajista antes del movimiento alcista. Después vamos a tener el bullish. Bull viene de toros, ¿sí? Los toros, los compradores. El, el order block, el otro tipo de order block va a ser el bearish, ¿sí? De los osos. Bearish order block o OB de ventas, ¿sí? Lo vamos a ubicar
es la última vela alcista antes del movimiento, ¿sí?, bajista. Y luego el otro tipo de order block va a ser el order block de rechazo o rejected, ¿sí? La rejected. Será esa mecha grande que se encuentra antes de un movimiento. ¿Sí? Ya después ya lo vamos a identificar, pero acá básicamente el order block de rechazo es una mecha. ¿Sí? Cuando nosotros tengamos por ahí un movimiento que el precio viene ahí así, deja un mechazo grande y ahí ya se va, ¿sí? Toda la mecha es la reject, ¿sí? Es la zona de demanda, la zona para buscar compras después, ¿sí? Entonces, viniendo un poquito acá, ¿sí? Acá yo que tengo. Esta vela que está acá es la última vela alcista antes del movimiento bajista, ¿sí? Por lo tanto, esta vela de acá, ¿sí?, es el bullish OB, ¿sí? El bullish OB. Y acá, la última vela bajista antes del movimiento alcista, el bearish, ¿sí? El OB de compras. Perdón, acá bearish. Bearish. Y acá bullish, el orden de compra. Ahí está. Bullish OB, ¿sí? Y acá vamos a ver entonces, esto lo borramos. Vamos a ver el caso de la reject. Vamos a tener entonces ahí. Supongamos que esta vela nos deja una buena mecha ahí y ya el precio ahí ya empieza a salir. Ahí estaría, ¿sí? Entonces, ahí esa zonita que se ha creado, esa zona ahí de mechas, ¿sí? Toda esa zona es la zona de la reject, ¿sí? Ahí. Entonces, si en algún momento el precio viene a retestear, también la anatomía es la misma, ¿sí? Lo vamos a tener en la parte de acá arriba, el open, ahí el open, el 50% en la parte media y el close, ¿sí? Entonces, el precio puede venir y rechazar ahí y ya dar el movimiento, o puede venir ahí a la parte media y ahí ya sale, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos viendo la fractalidad del mercado o la estructura, ¿sí? ¿Qué vamos a ir viendo? Por ejemplo, precio va a venir ahí, va a ir haciendo esto, ¿sí? Va a venir ahí y ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ir haciendo? Si sabemos que acá la última vela alcista antes del la última vela bajista antes del movimiento alcista es el order block de compras, ahí
¿sí? Va a ser la zona de demanda, ¿sí? ¿El precio qué va a hacer? Va a ser el impulso alcista, va a ser un retroceso, va a llevar el precio a zonas baratas y acá se van a incorporar de vuelta compradores y ahí sale de vuelta el precio. Y acá hará lo mismo, ¿sí? Ahí va a ser lo mismo. ¿Sí? Entonces es una manera de que el precio, cuando va haciendo ese impulso y los retrocesos, va absorbiendo esa demanda en las zonas del order block. ¿Sí? Esa es la manera que va a ir teniendo el precio para poder ir moviendo. Tiene que ir absorbiendo demanda, tiene que ir absorbiendo, tiene que ir incorporando ese dinero, ¿sí? Cuando hace esos retrocesos a zonas baratas, ¿sí? Entonces, ahí el precio va a ir absorbiendo a través del bloque de orden, ¿sí? Del bullish. Por eso es que nosotros, una manera de operar a favor de tendencia es, una vez creado, sabiendo que estamos en una tendencia alcista, una vez creado el fractal, ¿sí? No sé si recuerdan ayer el fractal alcista, que es este de acá, el impulso, ¿sí? Ese sería ahí. Una vez que el precio crea el fractal, tenemos que esperar ese pequeño retroceso a la zona de demanda, a la zona al bullish, ¿sí? Al order block de compras, y acá vamos a operar nosotros, ¿sí? Nos vamos a incorporar a favor, ¿sí? De la tendencia principal a favor de la demanda, ¿sí? Que va dominando el mercado, ¿sí? Y ahí vamos operando, ¿sí? Y ahí vamos a ir operando. Lo mismo sucede, ¿sí? Acá para la oferta, ¿sí? El precio va a venir ahí, ahí, ¿sí? Entonces, precio cada vez que hace un impulso, cuando va a retroceder, va a ir a buscar la zona de oferta, la zona de ventas, el bearish order block, ahí va a tomar la liquidez y va a dar el movimiento, ¿sí? Y lo mismo va a ir haciendo acá, ¿sí? Va a ir absorbiendo todo el tiempo para poder ir moviendo, ¿sí? El precio necesita ir incorporando el dinero o ir incorporando gente, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ir vendiendo acá en estas zonas. Una vez que hace el impulso, el fractal bajista, esperar ese retroceso a la zona para poder vender, ¿sí? Vamos a ir vendiendo, vamos a ir vendiendo. Entonces, vamos a ir acá, ¿sí? Bueno, y dentro, ¿sí? Dentro de estas zonas de demanda o de oferta, ¿sí? Que van a estar estas velas, la vela order block, el bullish o el bearish o una rejected, ¿sí? Ahí también vamos a ir evaluando las zonas, ¿sí? Vamos a ir viendo si es una buena zona o no, ¿sí? Para poder, digamos, para poder ir tradeando, ¿sí? No, por ahí no todas las zonas son buenas, por ahí el precio eh, hace esas manipulaciones o esas tomas de liquidez en base a las zonas, si son buenas o no. Entonces, eh, por ahí una variante que puede llegar a ser el precio, ¿sí? Es que acá directamente no dé el movimiento, ¿sí? Acá cuando retrocede, no dé el movimiento en compra ahí, ¿sí? Sino que por ahí puede hacer bajar un poquito más a buscar la zona con desequilibrio, la zona que quedaron órdenes ahí pendientes sin activar y ahí dar el movimiento, ¿sí? Vamos entonces acá. Vamos a ir acá. Veamos qué tenemos acá. Bueno, acá por ejemplo, lo que podemos hacer es lo siguiente. Esto lo vamos a borrar.
¿sí? Entonces, yo puedo, sí, puedo ir observando que en este tramo del mercado, ¿sí? Ahí, estoy observando que el precio viene bajista, ¿sí? Viene bajista, ¿sí? O por lo menos acá en esta parte, ¿sí? Viene todo bajista. Entonces, yo tengo que ir priorizando las ventas, ¿sí? Entonces, me voy a venir acá a estas zonas y ahí vamos a ir marcando, ¿sí? Todas estas zonas de order block, ¿sí? Acá, por ejemplo, vamos a marcar así, ahí. Ahí vamos a tener la zona, ¿sí? El order block. La vela order block va a ser esta de acá, ¿sí? Este es un OV de ventas, un order block de ventas. Un order block de ventas. Ahí estaríamos, ¿sí? Entonces, vamos a tener en la parte de acá de abajo el open, el 50 y el close, ¿sí? Vean acá cómo el precio fue a buscar el 50% del order block y cae, ¿sí? Y va cayendo. Entonces vean ustedes acá cómo uno puede entrar. Siempre vamos a tratar de entrar en el open o en el 50% del order block. Si hubiésemos entrado en el 50, generalmente vamos a ir poniendo el stop loss unos 5 o 10 pips por encima de la zona. Por ahí podríamos haber entrado con unos 25 pips, ¿sí? Y vean ahí el movimiento, ¿sí? La verdad que tuvo una caída ahí muy buena. Nosotros ingresamos ahí en el punto, en el 50%, en el punto de mayor sensibilidad, y vean cómo prácticamente el drawdown no es mínimo, ¿sí? El precio toca la zona y se va, ¿sí? Vamos a ver acá algún otro ejemplo más. Eh, a ver acá. Vean ahí. Acá vamos a tener entonces la última vela alcista antes del movimiento bajista. Precio viene a buscar y vean con qué precisión toca el open y se cae, ¿sí? Así nos va a permitir eh, ir operando con estos order block, ¿sí? Entonces, acá claramente el precio venía bajista, entonces había que ir priorizando las ventas, ¿sí? Cada vez que el precio iba a una zona de oferta, una zona de ventas, tratar de buscar posicionarse, ¿sí? Lo mismo seguramente sucedió aquí, en esta vela order block ahí. A ver, ahí buscó. Y ahí ya rompe la estructura, ¿sí? También es otra cosa que por ahí puede ir pasando, ¿sí? Los rompimientos de estructura, ¿sí? Para ir a tomar liquidez, tal vez a alguna otra zona, ¿sí? La idea es básicamente poder ir identificando estas zonas. Ya después vamos a ver aquellos puntos de mayor probabilidad que van a ser esos puntos de pivotes y bueno, ahí eh, poder posicionarse mucho mejor, ¿sí? Con mayor probabilidad. Vamos aquí a ver qué otro ejemplo podemos ver. Acá, por ejemplo, vamos ahí. Teníamos una zona ahí de demanda. Precio viene, toca ahí la zona
ahí, y ahí ya se va, ¿sí? Obviamente después hay que ir entendiendo un poco cómo va la estructura y qué está queriendo hacer para poder ver qué conviene hacer, si comprar, priorizar compra o ventas, que eso ya lo vamos a ver mañana, el tema de los puntos de pivotes, pero, pero ver acá cómo era una buena zona de demanda en cuanto al tema de los tres aspectos, ¿sí? Acá, por ejemplo, en esta zona acá, dijimos que íbamos a tratar de buscar fuerza del movimiento, el tiempo en la zona, ¿sí? Y que haya sido una zona fresca, ¿sí? Entonces acá, si yo saco esto ahí, ¿sí? Yo realmente veo que el precio rechaza, nos deja una pin bar ahí, sale con una vela envolvente, entonces eso quiere decir que es una buena zona, la fuerza del movimiento se cumple, el tiempo en la zona fue de una vela, ¿sí? Y era una zona sin mitigar, ¿sí? Entonces era una excelente zona para buscar compras y era una zona de reversión, ¿sí? Era una zona fuerte de reversión. Vean acá cómo, ¿sí? Cómo el precio viene bajista, viene ahí y ya sale ahí, ¿sí? Veamos ahí, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el precio ahí? Acá. Ahí nos hace lo que vimos ayer, el tema del BOS, ¿sí? El rompimiento, el break of structure, el rompimiento de estructura, ¿sí? Lo voy a poner un poquito más grande, ahí estaría, ¿sí? Que ese rompimiento de estructura, ¿sí? Como le dije ayer, vimos un poco qué lo que era y cómo lo identificamos, pero en realidad no se iba a producir solo. Sí, siempre iba a haber un causante, ¿sí? Y el causante es esto, es la zona de oferta o la zona de demanda, ¿sí? Acá, evidentemente, al tener una zona con desequilibrio, una zona de compras fuerte, que seguramente, eh, bueno, seguramente no, de hecho, había muchas zonas de órdenes de compras, precio cuando vino a visitar, sale, ¿sí? Y me provoca un rompimiento de estructura, un cambio de tendencia en diario, ¿sí? Entonces vean el poder de la zona que hizo un rompimiento, un cambio de tendencia, ¿sí? Ahí. Y lo mismo va a suceder, ¿sí? Cuando el precio va haciendo los movimientos en temporalidades menores, ¿sí? Cuando por ahí podemos ver una microtendencia en H1 alcista, cuando llega a una zona de ventas, el precio rompe la estructura, ¿sí? Y lo vemos bajista después. Vamos a ver acá, en este movimiento ahí, a ver si podemos apreciar, ¿sí? Ahí, el quiebre de estructura, pero en H1, para que el precio se ponga bajista, ¿sí? Acá, por ejemplo, claramente vemos una tendencia bajista en diario. Vamos a ver acá en H1, a ver si podemos identificar alguna zona, ¿sí? Ahí. Por ahí podríamos identificar una zona ahí. La última vela alcista en realidad sería toda esta acá grande. Generalmente para no marcar una zona tan grande, por ahí podemos tomar ahí la mitad de la vela, ¿sí? Ahí, zona de oferta, ¿sí? Y vean cómo. Entonces, de venir alcista, ahí, el precio busca la zona de oferta y ya cae, ¿sí? Y ya va a empezar a hacer esos movimientos ahí, ¿sí?
Ahí está. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos el break acá, el boss ahí, ahí estaría. ¿Sí? Un poquito más, ahí. Y acá nosotros ya estamos viendo que en H1 ya estamos alineados a la tendencia principal. ¿Sí? Entonces ahora ya empezamos a priorizar ventas. Y acá vamos a tener otro order block. Ahí, una zona de oferta. ¿Sí? Vamos a tener el order block, lo vamos a poner ahí. OB ventas. OB de ventas. Ahí arriba. Vean ahí. Por ahí podríamos marcar toda esta zona ahí. Ahí estaría. ¿Sí? Si esto lo ponemos acá con esta herramienta, yo puedo ver cómo el precio respetó perfecto la zona del 50% y ahí ya empieza a caer. ¿Sí? Acá en este caso la zona del open y empieza a caer. ¿Sí? Entonces, como el order block nos permite entrar cuando se inician los movimientos, los grandes movimientos, entrar a favor, ¿sí?, de las instituciones. Y acá, por ejemplo, podríamos haber entrado con unos 6, por ahí unos 10 pips de stop loss, ¿sí? Y ya lo vamos dejando correr. Lo vamos a dejar correr, ¿sí? Vamos a ver acá a ver si se crea alguna zona, algún otro order block. Ahí. Vean ahí. Acá teníamos precio cuando, bueno, cuando baja ahí, viene ahí, absorbe la oferta. Acá viene de vuelta a buscar la oferta y ahí vuelve a caer. ¿Sí? Acá si marcamos el order block, vean ahí el 50%, cómo lo toca con la mecha y vuelve a caer. ¿Sí? A ver ahí. Vean acá. Lo mismo hace acá. Acá está. Vamos a ir borrando acá. A ver, para que no se les vaya confundiendo. Acá está la última vela alcista ante el movimiento bajista. Ahí. Absorbe. ¿Sí? Va a tocar el open del order lock y vuelve a caer. ¿Sí? Entonces miren la cantidad, cómo pueden ir ustedes posicionándose. ¿Sí? Siempre cuando uno ya va a favor de la tendencia principal, uno ya va buscando esas posiciones en ventas, ¿sí? Y se va posicionando, 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 ¿sí? Hasta que, bueno, obviamente, llegó a una zona, ¿sí? Que esta zona ahí que la vimos recién, en donde ya se produjo el cambio ya de tendencia, de la tendencia macro, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué esta zona fue, digamos, eh, tan importante que hizo el rompimiento de una estructura mayor o una estructura macro? Si nosotros vemos acá, ¿sí?, viendo un poco más alejado la gráfica, yo veo que esto está alcista, ¿sí? Entonces en algún momento la tendencia, toda esta tendencia, se iba a reanudar, ¿sí? Digamos que esto fue una corrección de una tendencia principal alcista, ¿sí? Entonces, en algún momento se iba a reanudar y bueno, fue ahí, ¿sí? Acá ya estamos alcistas, ¿sí? Vamos a borrar un poco acá. Ya el precio, al romper la estructura en diario, ¿sí? El BOS lo tenemos acá, ¿sí?
acá tendríamos el BOS. Ahí. Entonces, ahora, como ya la tendencia es otra, yo ya tengo que empezar a buscar compras. ¿Sí? Compras, compras, compras. Entonces, acá el precio. Vamos a tener impulso alcista, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y vean acá cómo es que el precio, ¿sí? Acá, la última vela bajista, antes del impulso alcista, marcamos ahí, cómo el precio viene a absorber esa demanda para poder seguir subiendo, ¿sí? Ahí, si vemos a dónde reaccionó, ahí, prácticamente en el 50%. Y ahí ya sale, ¿sí? Vamos ahí a ver si va creando alguna zonita más. Ven ahí cómo se disparó, ¿sí? Viene ahí, ¿sí? Y ya, bueno, ahí ya prácticamente ya no sale tan fuerte que no nos dejó chance. Eh, sí, acá, bien ahí. Acá tenemos esa zonita chiquitita que es la zona de la rejected, ¿sí? Ahí, la zona de demanda, una zona que tiene una mechita, ¿sí? Ese sería la rejected. Vean ahí cómo la buscó la zona, ¿sí? Fue a buscar exactamente el 50% y ahí se va, ¿sí? Lo mismo hace acá. Ahí. Disculpe. Ahí, zona de demanda, el order block de compras, ¿sí? ¿Qué sería la rejected? ¿Sí? En realidad se llama la rejected, pero es de compras, porque origina compra, el precio absorbe la demanda y ahí se nos va, ¿sí? En el open ahí y ahí se va, ¿sí? Entonces, ¿cómo ustedes pueden ir en base a que estamos alcistas en diario? Van priorizando las compras, van esperando esos retrocesos y se van mandando, ¿sí? Van operando a favor, ¿sí? Vamos a ver acá si tenemos, a ver si nos hace algún quiebre para hacer un retroceso. Acá, ¿sí? Vamos a borrar esto acá. Vean cómo el precio ahora ya se empieza a poner bajista, empieza a generar esos altos y bajos cada vez más bajos, esa fractalidad bajista, ¿sí? Ahí, 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 ¿sí? Entonces, vamos a ver acá. A ver, ahí está. Si vemos acá como siempre los rompimientos de estructura o los cambios de tendencia siempre se van a ir generando o gestando en temporalidades menores, ¿sí? Eso por una cuestión de que, bueno, vamos a tener velas de una hora, de H4, de M30, entonces generalmente siempre se va generando los cambios de estructura
se van generando en temporalidades mayores y después se va traduciendo a o se va reflejando en las temporalidades mayores, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos acá, ¿sí? Podemos observar ya el cambio de fractalidad, ¿sí? El cambio de tendencia que se originó primero en H1. Vean ahí, acá el precio rompe y ya es otra la lógica tendencial, ya empieza a ser otra, ¿sí? Ahí, ¿sí? Acá, ahí ya se produce el rompimiento de estructura, el BOS, ¿sí? Y ya el precio se empieza a poner bajista. Pero este en realidad se genera, ¿sí? Vamos a ver, ahí está, ¿sí? El cambio de estructura mayor, ¿sí? Se originó gracias a una zona de pivotes, que ya eso lo vamos a ver mañana, no hoy. Por eso es que acá era de esperarse un cambio de estructura, ¿sí? Un cambio de tendencia. Entonces, ya con el precio al haber llegado a una zona de pivotes, eh, no se preocupen, mañana lo vamos a definir bien. Yo trabajo muchísimo con los pivotes y me permite a mí sacar estas zonas de reversión. Entonces, ya al haber llegado a esa zona, era de esperarse o era muy probable que empezáramos a ver en temporalidades menores un cambio de la estructura, ¿sí? De venir alcista, allá venir así alcista, a venir bajista, ¿sí? Ya todo esto bajista. Entonces, al yo tener el cambio de estructura en H1, ¿sí? Ahora yo ya empiezo a priorizar ventas, ¿sí? Yo ya empiezo a priorizar ventas. ¿Qué voy a tener? Acá, ¿sí? Acá yo puedo marcar mi order block ahí, ¿sí? Que fue una zona que el precio retesteó bastante. Ahí está la vela, el order block, la zona de oferta, ahí, zona de oferta. Si vemos acá, ¿sí? Vean cómo viene perfecto ahí al 50% y cae, nos da la venta, viene de vuelta y cae, viene de vuelta y cae, viene de vuelta y cae, ¿sí? Entonces, es una zona fuerte, ¿sí? Realmente es una zona de vendedores. Lo mismo va a ir sucediendo acá. Veamos acá. Última vela alcista ante el movimiento bajista. Ahí. Y ven ahí. ¿Sí? 50% y cae. ¿Sí? Acá también hace lo mismo. Ahí toca, ahí apenas toca el open y cae. ¿Sí? Vean ahí. Ahí estaría. ¿Sí? Ahí y cae. ¿Sí? Entonces, esta es una manera, ¿sí? De ir operando a favor de la tendencia principal macro y a favor, esperamos acá bueno, se produce el rompimiento de estructura y vamos a favor, ¿sí? La idea es trabajando siempre a favor, con los marcos temporales alineados, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. No sé si hay alguna duda, consulta, ahí Mauricio. Eh, voy a rever el video, voy a hacer algunas prácticas y en base a las prácticas seguramente me van a surgir las consultas. Bien, perfecto. Pero se quedó claro ahí entonces cómo identificamos el order block, ¿sí? Que va a ser siempre la última vela antes del movimiento fuerte, ¿sí? Sí. Bien, vamos.
de vuelta acá. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener última vela alcista ante el movimiento bajista. Esa es la vela order block. Precio la busco ahí y cae. ¿Sí? Lo mismo acá. La última vela alcista ante el movimiento bajista. Precio la busco y cae. ¿Sí? Va a ir buscando las zonas, va absorbiendo esa oferta y va cayendo. ¿Sí? Entonces, cómo vamos nosotros operando? ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a ir eh, metiendo? ¿Sí? Siempre a favor del movimiento mayor. ¿Sí? No, siempre lo aconsejable por ahí eh, es tratar de ir siempre a favor de la fuerza, ¿sí? Nunca ir en contra porque obviamente eh, nos va a ir mal, ¿sí? Nos puede ir mal. Entonces siempre yendo a favor es una manera de entrar siempre bien probable, ¿sí? Obviamente después van a existir zonas de reversión que te hacen los cambios de estructura grandes, que eso lo vamos a ver mañana, y bueno, ahí sí podríamos, digamos, ir operando tanto a favor como en contra, por ahí la tendencia, pero eh, sabiendo identificar bien estos puntos de reversión, ¿sí? Como vimos acá, por ejemplo acá, ¿sí? Como vimos acá, que esto venía bajista, cuando el precio llegó a esta zona ahí, hizo un cambio de estructura, ¿sí? La idea es que aprendamos a identificar, ¿sí? Estas zonas que te hacen reversiones fuertes, ¿sí? Que te hacen rompimiento de tendencias fuertes, ¿sí? Eso vamos a ver mañana, cómo poder identificar estas zonas de reversión, ¿sí? Zonas de reversión fuerte. Veamos acá. Y lo que es order block, ¿sí? Obviamente, como el mercado es fractal, el order block va a estar en todas las temporalidades, no solo en H1. ¿Sí? Veamos acá, mira. Si yo voy viendo ahí que tengo el order log ahí, precio baja, se mete ahí y cae. ¿Sí? Lo mismo va haciendo. Bueno, obviamente acá que teníamos una rejected, ahí, ¿sí? Ahí está la mechita, la rejected. Precio vino a buscar y sale. ¿Sí? Entonces también las zonas de los order block siempre van a estar en todas las temporalidades, ¿sí? Obviamente nosotros, como no vamos a hacer swing trading, o por ahí no tenemos un capital tan enorme como para eh, operar en diario, porque obviamente estas son zonas muy grandes de muchos pips, lo vamos a hacer en temporalidades menores y para poder ingresar con stop loss más pequeños, ¿sí? Y al trabajar en temporalidades menores, la precisión mejora muchísimo, ¿sí? Realmente mejora muchísimo. Vamos a ver ahora el tema de liquidez institucional, que nos va a servir mucho eh, para, para poder ir entendiendo un poco aquellas zonas donde no podemos tradear, ¿sí? O zonas donde cuando nosotros las vemos, eh, directamente decir, bueno, ahí no voy a operar, ¿sí? Vamos acá. Cuando hablo de liquidez, qué se les viene a la mente cuando yo digo oh, liquidez? ¿Qué piensan ustedes que es la liquidez? Em,
Sí, John, para poder operar en intradía con zonas más pequeñas y asumiendo stop loss más pequeños, sí, el H1 siempre es mejor, ¿sí? Después si querés hacer scalping, puedes marcar el bloque en M15, en M5 y funciona lo mismo, ¿sí? Eh, la idea es hacerlo en temporalidades pequeñas para trabajar con zonas más reducidas y con menos riesgo, ¿sí? Pero sí, ya después ya vamos a ver algunas maneras o por ahí cómo podemos estructurar un poco todos estos conceptos para poder por ahí trabajar con alguna estrategia, ¿sí? Para poder aprovechar. La idea es que vayan conociendo, vayan viendo el tema de estos conceptos de trading institucional y bueno, después ya uno ya podemos ir adoptando o teniendo una manera de trabajar, una estrategia, ¿sí? Para poder operar. Entonces, liquidez, ¿qué creen que es? ¿O qué piensan? ¿O qué es lo que es la liquidez? ¿Qué me dice? Lo escucho, chicos. Liquidez, dinero. Bien. Dinero. ¿Qué más? ¿Qué más creen que es? Voy poniendo acá. Dinero. Ok. Dinero. Dinero. Sí. La liquidez es dinero. ¿Sí? Es dinero. La liquidez son stop loss también. No solamente el stop loss sirve para cortar las pérdidas, sino también sirve para la liquidez. ¿Sí? Eh, órdenes tipo stop, ¿sí? Tipo stop, los buy o sell stop, ¿sí? También la liquidez es eso, ¿sí? El mercado, ¿sí? O los market makers, los institucionales, eh, necesitan ir tomando liquidez, ¿sí? Generalmente vamos a tener dos tipos de liquidez, ¿sí? Vamos a tener la liquidez mayorista, em, que es la que se inyecta con las fundamentales, ¿sí? Ustedes saben que cuando hay alguna fundamental, alguna noticia importante, o por ahí em, algún tweet o algo de estos de las criptos que por ahí son los que meten o los que por ahí invierten grandes millones, cuando ellos por ahí eh, dicen algo, están inyectando, ¿sí? Están inyectando dinero o están sacando, ¿sí? Y hacen mover el precio, ¿sí? Entonces, vamos a tener esta liquidez mayorista, que es la que se inyecta cuando hay noticias, o la que por ahí cuando sacan dinero y hacen mover el precio fuerte a la baja, o ponen dinero para que el precio salga, y vamos a tener la liquidez minorista, ¿sí? La liquidez minorista, em, que es la de los retail traders, ¿sí? Que es la de los retail traders. Eh,
Entonces vamos a tener dos tipos de liquidez. La mayorista y la minorista. La minorista es la que les digo que es la de los stop loss o la de las órdenes pendientes. ¿Sí? El mercado cuando va haciendo esas tendencias, en algún momento va creando, ¿sí? Va a ir creando a medida que cuando va haciendo la estructura, va creando liquidez. ¿Sí? Eh, Crea la liquidez porque necesita, de alguna manera, eh, absorber dinero, ¿sí? Para poder seguir moviendo, ¿sí? La liquidez también es igual, ¿sí? A movimientos, ¿sí? Movimientos, ¿sí? La liquidez es igual a movimientos también. Entonces, genera la liquidez a través de la estructura y también a través de la estructura la va a ir absorbiendo, ¿sí? Una manera, ¿sí? Em, una manera de generar la liquidez a través de la estructura es con la formación de mínimos o máximos iguales, ¿sí? Esa es la manera en donde los retail o los que operan con soportes y resistencias ingenuamente o porque los libros de análisis técnico con estos conceptos ya viejos, que por ahí ya están tan estudiados, tan trillados, que eh, hacen que eh, los institucionales aprovechan esto, que son conceptos viejos, eh, aprovechan, generan la zona a propósito para ellos mismos beneficiarse. Entonces, nosotros ¿qué hacemos? Trading institucional, vamos a detectar este tipo de formación, ¿sí? Y justamente allí no vamos a operar, ¿sí? Vamos a esperar esa manipulación, esa toma de liquidez para poder ahí incorporarse, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá la estructura que puede, o cómo es que va haciendo. Ahí. Generalmente, ¿sí? El precio puede venir ahí. Por ahí puede hacer una estructura ahí. ¿Sí? Viene ahí y ahí cae. ¿Sí? Entonces, acá, ¿sí? Lo vamos a poner, a ver, ahí. Acá, cuando el precio te genera estos máximos iguales, ¿sí? Se llama equal high, ¿sí? Ahí estarían los equal high, que serían los máximos iguales, ¿sí? Máximos iguales. Lo vamos a poner ahí. Sí, máximos iguales. Y acá arriba, ahí vamos a tener un order block o una zona de oferta, ¿sí? Ahí, vamos a poner OB de ventas, ¿sí? Ahí. Y en estos máximos, por encima de los máximos, está el dinero, ¿sí? Va a estar el dinero de los retail, ahí. ¿Por qué? Porque cuando esto, por ejemplo, esto no ha ocurrido, ¿sí? Cuando el precio hace eso, ¿qué es lo que ven
estas personas que operan con soporte y resistencias o con figuras chartistas, ¿qué es lo que ven? Ok, ellos agarran por ahí y dicen, bueno, acá el precio generó un doble techo, generó esa figura chartista o ha generado una resistencia fuerte. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cuando el precio viene, cuando venga a retestear, vamos a vender ahí en la zona de resistencia. Vamos a poner nuestro stop loss por encima de la zona, ¿sí? Y vamos a esperar, ¿sí? Vamos a operar ahí. O los que operan con el chartismo, ¿qué es lo que hacen? Se generó el doble, la M, el doble techo, y van a operar ahí, en el cuello, ¿sí? En el cuello de ahí de la M esta, ¿sí? Van a operar ahí, van a poner el stop loss enorme por acá arriba, ¿sí? Y ahí van a operar, ¿sí? Así hacen la mayoría, ¿sí? Aunque por ahí suene loco, por ahí algunos operan así. Ven una zona fuerte de resistencia, donde por acá generalmente el precio les tira algún rechazo, ven ahí, ven una acción de precio que por ahí agarran y dicen, no, una zona de resistencia fuerte, vamos a vender ahí. ¿Y qué es lo que hace el precio? Rompe la zona, va a buscar el order block. Generalmente cuando tenemos una zona de máximos iguales, poquito arribita, siempre vamos a tener una zona de oferta. Siempre, siempre, siempre. Entonces el precio va a ir a buscarla, va a tomar liquidez acá, ¿sí? Se llena de dinero acá, de los stop loss de la gente, ¿sí? Y va a absorber la oferta acá y ahí ya se va. Y ahí, boom, se desploma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él ya tomó liquidez, ya tomó el combustible que necesitaba para poder seguir bajando. ¿Sí? Por ahí suponiendo que esto venía bajista, venía así, ¿sí? Ahí. Entonces el precio hace amaga, 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 toma liquidez y ahí ya sigue la tendencia. ¿Sí? Por ahí otra manera que puede ir haciendo, ¿sí? Es esta. Por ahí puede hacer ahí, ¿sí? Agarran, ¿sí? Por ahí ven que el movimiento viene alcista, ¿sí? Y pueden hacer algo ahí y ahí ya se. A ver, no. La otra figura. Ah, la más común es esta. Mira. Acumula ahí, ahí. De repente hace así y ya se va. ¿Sí? Esa es la más común. Lo mismo sucede para compras. Lo mismo, ¿sí? Acá también tenemos otro equal high. ¿Sí? El equal high lo puede hacer con un mínimo, dos máximo, tres máximo, no importa. ¿Sí? Entonces, ellos están viendo una zona de rangos, ¿sí? Entonces agarran y meten y venden, porque ven la zona de rango y van vendiendo, ¿sí? Lo mismo acá, ¿sí? Lo mismo acá. Acá abajo van haciendo lo mismo, van comprando, ¿sí? Hasta que llega un momento que el precio les manipula, ¿sí? Les rompe, toma liquidez por encima, porque saben que hay stop loss por encima de la zona, ¿sí? Y no solo eso, hay algunos traders que al operar con soporte y resistencia, ¿qué es lo que especulan? O qué es lo que dicen, ok, yo voy a vender acá, voy a poner el stop loss por encima de la zona, ¿sí? Voy a poner el stop loss, el CL por encima de la zona, ¿sí? Perfecto. Y si me llega a sacar en stop loss porque rompe la zona, voy a agarrar y voy a poner, ¿sí? Un buy stop, ¿sí? Un buy, ahí, un buy stop por encima, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda resistencia rota después se convierte en una zona de soporte, ¿sí? Ahí. Entonces agarran y meten un buy stop ahí para seguir comprando. ¿Por qué? Porque si ya rompió la zona, ¿sí? Va a seguir subiendo.
Y en realidad lo que está haciendo el precio, ¿sí? Es generando liquidez, fabricando liquidez para seguir bajando, ¿sí? Para tal vez seguir bajando, ¿sí? Ahí. Lo mismo para compras, ¿sí? Ahí, esa toma de liquidez ahí, y ahí se va. Ahí vamos a tener esos equal low. Los máximos, los mínimos iguales, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean en la gráfica una zona, tanto en venta o en compra, que tienen máximos iguales o mínimos iguales, no operen ahí, ¿sí? Porque es una zona de trampa, es una zona de liquidez. Siempre esperen, siempre ubiquen alguna zona, algún order block por encima o por debajo y traten de operar ahí, ¿sí? Vamos a ver acá algunos ejemplos, a ver si tenemos, ¿sí? Vean acá. Acá, vean cómo el precio, ahí, generó la zona a propósito, ¿sí? La zona de liquidez, ¿sí? Los equal low, ahí, y ven ahí cómo manipuló, ¿sí? Cómo manipula, y ahí ya se fue, ¿sí? Ahí manipuló, ahí está la manipulación, ¿sí? Por debajo de la zona. Acá cuando vean que el precio genera el mínimo igual y hace la manipulación y sale, es porque evidentemente había mucho dinero, ¿sí? Por parte de los retail, ¿sí? Entonces ya vieron una reacción fuerte acá, vieron otra reacción acá y acá le metieron compras, ¿sí? Y seguramente es el stop para vender, ¿sí? Para ir vendiendo ahí. Precio manipula, encima no rompe la zona, porque cierra por encima, la vela cierra por encima, quiere decir que manipuló, ¿sí? Esta es una vela de manipulación, es una vela en donde se inyectó o ingresó demanda, compradores. Por eso el precio cuando la vino a retestear ahí, ahí ya sale, ¿sí? Gracias a esta vela pudieron meterse la demanda, los compradores, ¿sí? Vamos a ver ahí, a ver si, qué otras zonas tenemos. Ahí. Sí, veamos acá. Vamos a ver en H4, algunos de los de H4. Por ahí si marcamos esa zona ahí. ¿Sí? Ahí vamos a cortar ahí, ahí está, ahí está. ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Sí? Vean ahí la zona entonces, la de mínimos iguales, como rompe, fue a buscar esta zonita ahí de demanda, esta zona de compras, toca ahí el open, ¿sí? Ahí y ahí se va. ¿Sí? Entonces ustedes, y lo que tenemos que hacer nosotros es cuando detectamos una zona tan obvia como esta de mínimos iguales, no es meter una compra acá, es automáticamente marcamos ahí y tratamos de visualizar alguna zona de order block, alguna zona de demanda para meter la compra ahí en realidad, ¿sí? Después de la manipulación, ¿sí? Después de la manipulación. Vamos a ver acá un caso en este par, el euro dólar, que también hay unas zonas acá.
¿sí? Veamos ahí, acá esta zona. Por ahí no necesariamente, ¿sí? No necesariamente tienen que ser mínimos o máximos iguales, ¿sí? Puede tener una leve inclinación, tal vez como tiene ahí, puede haber una leve inclinación, no es ningún problema, ¿sí? Entonces vean ahí cómo manipulo por encima de la zona. Acá justo teníamos un order lock ahí, ¿sí? Toda una zonita ahí. Y ahí por muy poquito prácticamente no la tocó, ¿sí? Pero digamos que ahí tal vez fue una zona mayor de diario, ¿sí? Pero ahí estaría, ¿sí? Cómo manipulo por encima y ahí cae, ¿sí? Vamos a ver acá. eh, a ver, NM15, ¿sí? También ahí teníamos una zonita ahí, como rompe, ¿sí? Y acá está el order lock de M15. Ahí ven. La última vela bajista del movimiento alcista. Ahí estaba el order lock de M15. Miren cómo lo toca ahí. Y ahí se va. ¿Sí? Vamos a ver qué otras zonas tenemos acá. Acá también lo mismo. ¿Sí? A ver qué otras zonas más tenemos. Acá también lo mismo aquí. ¿Sí? Ahí estaba la zona. Ahí. Vino a tocar ahí. Y ahí ya se cae. ¿Sí? Siempre a favor, vean ahí, como también la tendencia bajista, ¿sí? Toma liquidez por encima de estos máximos, al orden log ahí, y ahí ya se cae, ¿sí? Ya se va cayendo. Lo mismo acá, ¿sí? Acá está esta zonita ahí, ¿sí? Tenemos estos mínimos ahí que están prácticamente pegaditos. El precio, acá está la rejected, ¿sí? Ahí, esa vela ahí. Viene a tocar la zona, ¿sí? Manipuló por debajo ahí y ahí da el movimiento, ¿sí? Realmente es un concepto o algo a tener en cuenta para no caer, no ser presa y no ser la liquidez del otro, ¿sí? De las instituciones. Por eso es algo que debemos ir teniendo en cuenta a medida que vamos operando. Sabemos que se van a ir generando estas zonas, ¿sí? Para que en algún momento el precio tome el dinero, ¿sí? Tome la liquidez. A ver acá. Bueno, acá hay otros esquemitas más de, de liquidez. ¿Sí? Que era lo que habíamos visto ahí. Por esta zona ahí. ¿Sí? Entonces, estos equal low o equal highs, ¿sí? Mínimo o máximo iguales, se van a generar en todas las temporalidades. Y bueno, la tarea de nosotros es identificar, ¿sí? Tratar de ver la formación, ¿sí? Identificar y automáticamente marcar alguna zona de algún order block por debajo o por acá, por encima y operar ahí, por encima, donde hacen la toma de liquidez. Allí debemos ingresar nosotros, ¿sí? Bien, ¿tienen alguna duda, consulta?
En cuanto a la liquidez, a los mínimos iguales, máximos. Lo escucho, chicos. ¿O quedó claro? Y por mí quedó claro. Bien, perfecto. A ver acá. Eso, bueno, como les decía, esto, lo de liquidez institucional, eh, hay gente que por ahí basa sus operativas en esto, ¿sí? Eh, van analizando y van buscando escenarios, ¿sí? De liquidez, ¿sí? Escenarios con máximos y mínimos iguales, ¿sí? Y van operando por encima o por debajo de las zonas, ¿sí? En los order block, por encima o por debajo, ¿sí? Y realmente es un concepto que sirve o que ayuda mucho porque el precio al tomar liquidez es igual a movimientos fuertes, ¿sí? Es un poco lo que vemos, por ejemplo, acá. Obviamente, eh, acá al tener una tendencia, bueno, ya en H1 se ve bajista, en diario también, pero vean acá cómo cuando toma liquidez acá por esto, por encima del máximo, en este order block de ahí, vean qué movimiento fuerte pronunciado. Y lo mismo sucede cuando toma acá, en esta zona ahí, ¿sí? Que en realidad ahí, cómo da el movimiento pronunciado, ¿sí? Siempre si vamos a favor de la tendencia macro, vamos a ver movimientos más fuertes, ¿sí? Entonces, también es una manera de operar o una manera de por ahí adoptar una estrategia a través de la liquidez. Ir buscando liquidez en las gráficas, ¿sí? Ya sea en H1, en H4, en M15, la liquidez se va a ir generando siempre, ¿sí? Los máximos y mínimos iguales se van a generar siempre, ¿sí? Entonces es una manera de operar también a través bueno, de esto del trading institucional, ¿sí? Así que, bueno, muchachos, eh, si no ha quedado ninguna duda, recuerden que me pueden escribir ahí en el chat y en el grupo y podemos ver algunos ejemplos más, por ahí resolver dudas, yo no tengo ningún problema, me escriben y lo vamos viendo, ¿sí? La idea es que vaya quedando claro, pero este es un concepto, tema de la liquidez, importante, importantísimo, y lo mismo que el order block, ¿sí? El tema de order block, zona de oferta y demanda son temas muy, muy importantes. Pues obviamente hay que ir reuniendo un poco conceptos para poder armar una estrategia y para poder operar, ¿sí? Pero sabiendo esto, ya ustedes se están armando, por ahí se están instruyendo de una manera muy exitosa, ¿sí? Donde realmente le pueden llegar a sacar muy buen provecho, ¿sí? Y de hecho, lograr ser rentables, ¿sí? Si por ahí no lo son, lograr ser rentables a través de todos estos conceptos que estamos viendo y bueno, a través después del armado de una estrategia, ¿sí? Así que bueno, eh, nos vemos ya.